Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Calvario Andrade y vamos a dar inicio a nuestra clase de gestión de la educación. El objetivo de esta clase es que reconozcamos cuáles son los temas que conforman nuestra guía y también pues recibir una orientación acerca de cómo podemos desarrollar nuestros productos y actividades. El tema de gestión de la educación en nuestra guía contiene los siguientes temas. El primero es enfoque de estudio, componentes y dimensiones, ente que aprende. El cuarto, estructura administrativa del sistema educativo mexicano. El quinto, cultura propia y clima del centro educativo. El sexto, documentos organizativos. Y el séptimo, gestión escolar en un mundo globalizado. Vamos entonces a identificar el primer tema que habla de los modelos educativos. Vamos a entender, compañeros, como modelo educativo a la visión sintética de teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores a elaborar y analizar los programas de estudio, sistematizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien comprendiendo cuál va a ser la dinámica a impartir en estos modelos, precisamente cuáles son la perspectiva y en qué se va a centrar la educación. Vamos a hablar un poquito de definiciones. Les comento que la enseñanza es un mundo muy amplio que está lleno de caminos y formas diferentes para transmitir el conocimiento. Esto, con el tiempo, ha ido evolucionando hasta dar lugar a los nuevos modelos educativos. Es un concepto a cierto punto complejo que se define como el conjunto de normas que se establecen para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, eh, establecen un patrón en la elaboración de un programa de estudio. Dentro del tema que tuvimos en la guía, los modelos educativos que vamos a centrarnos son tres, pero voy a completar con el cuarto porque es parte de la información general que se conoce en este tema. Primero que nada tenemos el modelo centrado en el profesor, y este modelo centrado en el profesor nos dice que precisamente el profesor es el sujeto de la educación. El objetivo de este es enseñar, transmitir el comportamiento. Se desarrollan habilidades y destrezas desde la perspectiva del profesor, y su objetivo es que el alumno aprenda, como les decía. No tiene un diseño centrado en la participación, más bien tanto el estudiante como el docente tienen un cierto escenario lejano. Es cuando está centrado en el profesor. Después tenemos cuando está centrado en el estudiante, y aquí este modelo centrado en el estudiante lo que nos dice es que el estudiante precisamente es el punto y la meta del proceso. Se pretende que el mismo estudiante descubra, elabore el conocimiento, lo reinvente, lo asuma como parte de su vida diaria. Y este es un proceso bidireccional que, a diferencia de lo que veíamos en el docente, que era lateral, unilateral, y se propicia con esta metodología o este modelo centrado en el estudiante, se propicia precisamente la creatividad, la capacidad de los valores, se estimula la reflexión, el diálogo. También tenemos otro modelo muy interesante que es el centrado en el desempeño. Las características de este modelo es que pretende la formación de personas competentes, eh, y que sean exitosos en el mundo laboral donde van a desenvolverse en ese mercado. Fundamentan sus procesos en tres ejes fundamentales. Uno, el aprendizaje significativo. Dos, el pensamiento crítico. Y tres, la resolución de problemas. Cuando decimos entonces que está centrado en el desempeño, es que todos los esfuerzos se conducen precisamente a estos tres ejes fundamentales: aprendizaje significativo, pensamiento crítico y la resolución de problemas. Tenemos otro modelo educativo que es el que se llama centrado en los contenidos. Este es un tanto más como se llevaba en antaño. Se propicia o se fundamenta en un aprendizaje memorístico, es tradicional en su forma de educación,
no se basa tanto en lo que es el aprendizaje significativo y de alguna forma no establece las bases para desarrollar procesos complejos del pensamiento. Cada uno de estos modelos hacen énfasis en una persona y cada una de ellas también responde a características completamente diferentes. Sin embargo, son modelos que pueden servir en el fundamento teórico conceptual para poder diseñar la estrategia que se va a implementar. Después el tema que tenemos también es el tema de la organización escolar. ¿Qué entendemos por organización escolar? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son sus componentes y elementos? Y vamos a empezar con este tema. Fíjense que la organización escolar tiene como objeto el estudio de los centros educativos, de las instituciones educativas, en sí de las escuelas, analiza sus componentes, su estructura, su comunicación, cómo se vincula, cuáles son los entornos, cuál es el entorno en el que se desenvuelve y cómo con los recursos con los que ella cuenta sale avante con el compromiso y la obligación que tiene por ser institución educativa. Una definición muy clara es la que hace García Requema, que nos dice que la organización escolar es el estudio científico de las instituciones y la adecuada y ordenada gestión de los elementos que lo integran con la finalidad de ofrecer un servicio educativo que facilite el aprendizaje y que propicie la formación y educación. Las características de la organización escolar es que, primero que nada, se encuentra formada por individuos. Existe interacción obligada entre los elementos. Ahorita vamos a ver cuáles son los elementos. Y tiene o genera o se realiza orientada a cumplir objetivos educativos, ideológicos, religiosos, cualquiera que sea la finalidad. En sí misma, esta organización escolar contiene diferentes funciones que se asignan y que deben estar enmarcadas precisamente en el grupo social en la que impacta. Y esta organización debe ser continua con el tiempo, es decir, aparte de ser continua o que se diseñe, que debe ser continua, también debe ser lo suficientemente flexible para responder a los cambios cuando sea necesario. Dentro de los componentes de la organización escolar tenemos, de acuerdo con Antunes, tenemos los objetivos, recursos, estructuras, tecnología, cultura y entorno. Si nos damos cuenta, todos los aspectos de una organización, los componentes están contemplados en este mismo tema. La organización escolar también tiene otros elementos que son importantes manejarlos. Y esto es más enfocado a verla como una organización, como una empresa. Y los elementos son los elementos materiales, que se entiende por ellos los espacios, los recursos que tiene. También las instituciones educativas cuentan con elementos auxiliares y complementarios, actividades extracurriculares o extraescolares y servicios adicionales que dan o que apoyan también el servicio educativo. Otros elementos también son los personales, que incluye capital humano, como cuáles los profesores, el alumnado, los coordinadores, el personal de vigilancia, de intendencia, de apoyo, todos ellos. Y los elementos también pueden ser funcionales, formales y funcionales. ¿De acuerdo? Entonces, atendiendo a estas características, atendiendo a este mapa de la organización escolar, tenemos por último que existen varias teorías que han apoyado o que se han creado o surgieron precisamente para facilitar la visión de la organización escolar, identificar sus características, su entorno para poder ofrecer o tener un mejor servicio educativo y que cumpla con las expectativas tanto de los alumnos como de el personal administrativo y el personal docente y directivo. Entre las teorías que más han fuerza han tomado es la teoría
del existencialismo, la teoría clásica, donde busca mayor eficacia y se basa en la división del trabajo, y las nuevas teorías como Max Weber y la importancia del factor humano. Si hemos visto alguna asignatura de administración, nos damos cuenta que el parecido es bastante. ¿Por qué? Porque al final del camino, una institución educativa es una empresa. Entonces tiene elementos coincidentes con las organizaciones tal cual nosotros las estudiamos. Después tenemos dentro del mismo tema las dimensiones de gestión escolar. Y esta dimensión es cómo se encuentra o los ámbitos en los que se encuentran divididos y cómo se relacionan una con la otra, logrando que las escuelas con estas dimensiones posean una organización compleja. Las dimensiones de la organización escolar son 5. Uno, la estructural, y se refiere a cómo están organizados en la escuela, es decir, a la estructura organizacional, a los canales de comunicación y autoridad. Después tenemos la dimensión relacional, y esta se refiere a la forma en que interactúan la institución con las personas, con la sociedad. Después tenemos la dimensión cultural, y este está compuesto por todas las personas con diferentes ideas y que este cúmulo de personas se encuentran ampliamente interesados en que la institución continúe, ¿no? Y forman parte de la vida escolar. Después tenemos la dimensión procesual. Se enfoca más a la interacción que tiene en los procesos. Por último, tenemos la dimensión del entorno, y esta es que la institución educativa tiene una relación directa, con el entorno, con las relaciones, con el sistema político, social y cultural donde se desenvuelve o donde se encuentra instalada. Un tema también que es muy importante, que vamos a ver en el producto número 4, es el de la competencia socioemocional en el área. Fíjense que esta competencia primero vamos a definir qué es la competencia socioemocional, ¿les parece? Y la competencia socioemocionales precisamente son aquellas que incluyen no solamente el desarrollo de los procesos cognitivos, sino determinan o involucran el aspecto social y el aspecto emocional de los estudiantes, del docente en el aula. Para llevar a cabo el logro o el desarrollo de estas competencias, es importante observar este esquema. Y aquí nos dice cómo se conforma. Miren. Primero que nada, la, eh, la educación socioemocional va enfocada a que el estudiante, el alumno, desarrolle el autoconocimiento, la autorregulación, empatía, la colaboración y la autonomía. Es muy importante tener en claro, y voy a explicarles precisamente qué es una competencia socioemocional. Permítanme un segundo, voy a cambiar de audio porque tengo un poquito de problemas. Un segundo.
Listo, vamos a continuar. Les decía que vamos a hablar un poquito de este tema que es interesante y aparte es extenso en la guía. Y entendemos por habilidades socioemocionales a la capacidad esencial para la vida en sociedad, en pocas palabras. También son las habilidades que más demandan las organizaciones en esta época, ya que son el mejor complemento del desarrollo de la productividad de la organización. Si hablamos de habilidades socioemocionales, al igual que las competencias socioemocionales, bueno, pues son muchas y no existe realmente una clasificación establecida, pero entre las más importantes son las que les compartí, vamos a recuperarlas. Una es la autoconciencia, que se refiere a la capacidad de reconocer cómo se siente uno mismo, conocer qué es lo que te trae la felicidad y qué es lo que te incomoda, qué es lo que te genera tristeza y además es muy importante tener la capacidad de crear un autoconcepto identificando las características tanto positivas o negativas de uno mismo. Otro, otra inteligencia que también es importante es la percepción emocional de otros. Esta es una estrategia socioemocional que nos permite comprender que los demás también sienten cosas, por lo que debemos adoptar perspectivas diferentes cuando interactuamos con la comunidad, la sociedad. Esto habla de no solamente reconocer lo que nos comunica con los demás, sino también la importancia de dar lectura al lenguaje corporal. Otra inteligencia socioemocional es la empatía, que se entiende por empatía a las habilidades socioemocionales más importantes, capacidad de ponernos en los zapatos de otros, es decir, entender la situación y los sentimientos de los demás, así como compartirlo. Esta habilidad nos ayudará a crear vínculos de confianza con otras personas. Tenemos también la comprensión emocional y esta estrategia permite identificar que se es consciente de lo que sentimos. Y una vez que identifiquemos qué sentimiento se está viviendo en ese momento, asignarle un nombre y reconocer cuál es la causa de esa emoción. Tiene consecuencias que se pueden ir transformando día a día. Otra habilidad o competencia socioemocional es la facilitación emocional. Se entiende por ella la habilidad que consiste en entender que todas las emociones nos transmiten información. Con ella nos podemos dar cuenta de lo que estamos sintiendo y conocemos cómo respondemos ante determinada motivación externa. Después tenemos la regulación, la autorregulación o el autocontrol, y esta permite controlar las emociones. Es una herramienta para evitar actuar de forma impulsiva. Más bien por el contrario, nos invita a pensar y así poder responder de la mejor manera posible. Otra habilidad socioemocional es la resiliencia y esta consiste en adaptarse a momentos adversos y superarlos con la confianza de que se saldrá adelante a pesar de lo que estemos viviendo. Las personas resilientes son flexibles, permítanme que se me está moviendo, ya, son flexibles a los cambios, son optimistas, tienen mayor creatividad para afrontar los problemas y son perseverantes, pacientes y proactivos. Las personas con esta habilidad también buscan rodearse de gente con estas características, forman equipos de personas resilientes, formar equipo, perdón, con estas personas resilientes va a ser esencial para poder contar con el apoyo de otros,
y alcanzar las metas tanto individuales como grupales. Después tenemos como otra habilidad socioemocional la comunicación asertiva, y esta consiste en aprender a expresar sentimientos y necesidades para comunicar el mensaje que queremos, siempre practicando con respeto, tolerancia hacia los demás. La otra es tomar decisiones inteligentes, entendiendo por ello la capacidad de analizar opciones, sus riesgos y beneficios, así como una decisión consciente y responsable. Bueno, eso sería a grosso modo lo que tenemos como competencia emocional, de tal forma que al momento de ser competencia vamos a poder aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a convivir, y con esto realmente adoptamos el conocimiento que sería aprender a aprender. Esa es la esencia de la competencia y socioemocional y cualquier tipo de competencia. Es la forma en que se puede interactuar de manera eficiente, consciente y con alto sentido de responsabilidad y autocuidado dentro del entorno social. Vamos también al siguiente tema que nos habla la guía de la Ley General de Educación. Les voy a compartir un documento que nos expresa precisamente cómo se debe analizar esta ley. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si estamos hablando de que nuestra materia, un segundo por favor, es gestión de la educación, sin duda tenemos que establecer que la ley general es la incorporante, la autoridad para las instituciones educativas, y debes conocer cuáles son las bases, las reglas, las leyes para poder respetar, interpretarlas y respetarlas de manera correcta. Les voy a compartir esta presentación. Permítame un segundo. Listo. Nuevamente estoy con ustedes y ahora para hacer un análisis breve acerca de la Ley General de Educación. O en la parte de abajo del video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargar la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros y la Ley General del Sistema de Mejora Continua. Dentro de la Ley General de Educación vamos a encontrar el derecho a la educación y sus disposiciones generales, donde esta ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3. Aquí su objeto es regular la educación que imparte el Estado, Federación, y que además de eso el Estado va a priorizar el interés superior de las niñas y los niños. En su artículo 3 especifica de esta misma ley que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia, tutores, maestras y maestros, así como los distintos actores involucrados en el proceso educativo. Aquí tenemos algunos conceptos que hay que identificar: Autoridad Educativa Federal o Secretaría a la Secretaría de Educación Pública, la Autoridad Educativa Local de los Estados, la Secretaria o el Secretario de Educación. La Autoridad Educativa Municipal se refiere al ayuntamiento de cada municipio, y las autoridades escolares se refieren a aquellas personas que llevan a cabo las funciones de dirección o supervisión. En cuanto a su capítulo 2 del ejercicio del derecho a la educación, especifica que toda persona tiene derecho a la educación, sin distinción. En el artículo 6, todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior. Por lo tanto, en el artículo 7 corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, que tiene que ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En cuanto a la equidad y la excelencia educativa, que es un término que vamos a estar analizando durante este sexenio, en el artículo 8 el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Esto hay necesidad de analizarlo de manera contextual.
proporcionar a los educandos los libros de texto gratuito, materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución. En el título segundo se refiere a la nueva escuela mexicana, donde especifica ya de manera, ahora sí, reglamentaria, qué significa la nueva escuela mexicana. Va a buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación. La identidad, la responsabilidad, la participación, el respeto. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, conforme a lo dispuesto en este capítulo, la Secretaría va a promover un acuerdo educativo nacional que va a considerar las siguientes acciones: concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, reconocer a las niñas y adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de educación, revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando, promover la participación de pueblos y unidades en la construcción de los modelos educativos. Este es con la finalidad de adecuarlo a los diferentes contextos. De los fines de la educación que imparte el Estado, sus organismos de Estados y los particulares con autorización. En cuanto a los criterios de la educación, será democrática, será nacional, humanista, promoverá el respeto, inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, será equitativa, será inclusiva, será intercultural, será integral y será de excelencia. En el capítulo 5 se refiere a los planes y programas de estudio. La Secretaría va a determinar los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana. En los planes de estudio se va a establecer los propósitos, los contenidos, las secuencias, los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación, basado en las matemáticas, la lectoescritura. Nuevamente retoman todas las asignaturas, rescatan la educación socioemocional, la promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera. En cuanto al título tercero del Sistema Educativo Nacional, en el artículo 33 se especifica que se va a llevar a cabo una programación estratégica para que la formación docente y directiva, con la infraestructura, se logren los objetivos del Sistema Educativo Nacional. En este Sistema Educativo Nacional van a participar todo el colectivo escolar y además aquellos comités escolares de la administración participativa que se van a conformar para manejar lo del programa La Escuela es Nuestra. En el capítulo 2 del tipo de educación básica, sigue nuevamente con inicial, preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria. En el caso de educación inicial, el Estado de manera progresiva generará las condiciones para la prestación universal y los principios rectores, y además la edad mínima para ingresar a la educación básica al nivel preescolar es de 3 años y para el nivel primaria 6 años cumplidos al 31 de diciembre del año del ciclo escolar. Y se piensa incluir la obligatoriedad de la educación superior y le va a corresponder al Estado garantizar que todas las personas cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas. En cuanto al fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades y la tecnología y la innovación, se refiere el capítulo 5, artículo 52, actualización, desarrollo tecnológico e innovación. No podían dejar de lado dentro de la Ley General de Educación en el capítulo 6 de la educación indígena, donde es intercultural. Basado en la educación humanista, va a promover el Estado un enfoque eminentemente humanista. En cuanto a la educación inclusiva, son acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los educandos al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. En el capítulo 11 se refiere a las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, lo que normalmente vamos a conocer nosotros como TICAT, para la formación con orientación integral del educando. Y lo especifican en el artículo 84-85, desarrollar el conocimiento que impulsen las competencias formativas y habilidades digitales de los educandos y los docentes, un uso responsable de la utilización de la tecnología, la adaptación a los cambios tecnológicos, creatividad e innovación,
diseño y creación de contenidos. Y entra la parte de la revalorización de los maestras y los maestros como el magisterio, agente fundamental en el proceso educativo, y aparecen algunos artículos. Principalmente marqué yo aquellos que dicen promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y en el ámbito donde desarrolla su labor. Quiere decir que van a tomar en consideración aquellos que trabajan en lugares muy alejados. Y de los planteles educativos, habla sobre las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas y niños y adolescentes y jóvenes. De mi parte es todo, espero que esta información sea de utilidad. Hasta pronto. Si ya tengo 37 años, ¿ya no podré tener hijos? Falso. Si bien es cierto que a los 35 años solo te queda el 10% de tu reserva ovárica, aún existen muchas posibilidades de que puedas ser mamá. Si quieres conocer más sobre este tema, te invito a la clase de la doctora Gina Ortiz, 3 causas que podrían estar saboteando tu sueño de tener un bebé, en donde hablaremos cómo puedes quedar embarazada incluso después de los 40 años. Regístrate hoy mismo. Es gratis y el cupo es limitado. ¡Te esperamos! No tienes que esperar para disfrutar tu americano favorito. Solo enciende tu máquina Nescafé Dolce Gusto. Tu coffee shop en casa. Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este tema que vamos a manejar en esta ocasión. En esta ocasión estamos con el resumen de la Ley General de Educación, que con mucho gusto comparto con todos ustedes. Por supuesto, ya sabemos que es para prepararnos hacia los procesos de admisión, promoción, en cualquiera de sus vertientes, ya sea promoción horizontal, ya sea promoción vertical o ya sea promoción por horas adicionales. ¿Sale? Bien, compañeros, pues este tema lo comparto con mucho gusto. Es el ejercicio de análisis que yo realicé y el resumen que realicé sobre este tema. Bien, entonces, pues sin más introducción, vámonos ahora sí con lo que es este resumen. Y bueno, aquí para recordar un poco lo que ya habíamos visto en lo que eran resúmenes anteriores, específicamente en el del artículo 3º constitucional, habíamos visto que nuestro país forma parte de diversos tratados internacionales, de diversas organizaciones internacionales, las cuales le hacen recomendaciones a nuestro país para legislar en lo que son las diferentes materias. En el caso de lo que nos toca analizar en materia educativa. Ya habíamos visto que esas recomendaciones recaen directamente en lo que es el artículo 3º constitucional. Y este artículo 3º se convierte en lo que es el marco normativo de todo lo que son leyes, leyes secundarias, de lo que son acuerdos, reglamentos, disposiciones. En general, todo lo relacionado a la educación debe de venir ajustado a lo que indica el artículo 3º constitucional. El artículo 3º, yo lo recomiendo que lo vean como el marco normativo, ¿sí? O sea, que vean que es un marco. Y la ley que nos toca analizar en esta ocasión es la descripción, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, vámonos con la siguiente diapositiva. Bien, como ya les comenté, lo que es el artículo 3º es el marco normativo y de él se desprenden lo que son 3 principales leyes reglamentarias. Lo que es la Ley General de Educación, lo que es la Ley del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros y lo que es la ley en materia de mejora continua en la educación. El día de hoy pues estamos evidentemente por esta ley que es la Ley General de Educación, que es la que nos toca estudiar en esta ocasión. Bien, pues para comenzar ahora sí con el análisis de esta ley, comentar que pues esta ley consta de 181 artículos y 11 títulos. Esta ley fue publicada el día 30 de septiembre del 2019.
Y yo haciendo un análisis de todo el contenido de esta ley, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a lo que yo considero, separé los títulos en esta clasificación. Títulos clave que nos sirven o que serían importantes que conociéramos más a detalle todos aquellos que vamos a alguno de los procesos, ya sea el proceso de admisión o el de promoción, y otros títulos. Este de otros títulos se lo recomiendo a todos los compañeros que accedan a una plaza directiva a partir de este proceso. O si ya eres directivo y dominas esto, o docente y dominas estos títulos clave, pues te recomiendo que profundices ahora sí en estos otros títulos. ¿Y cuáles son esos otros títulos? Bien, pues vamos a verlos. Aquí tenemos en primer lugar lo que es el derecho a la educación en el primer título. Esto es parte de títulos clave. Después tenemos del modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Este es que estamos en servicio público y por supuesto todos los que vienen al servicio público a partir de este proceso. En tercer lugar tenemos del sistema educativo. Es importante que conozcamos el sistema educativo porque evidentemente vamos a ser trabajadores de este sistema o vamos a aspirar a un cargo directivo. Entonces, por eso es la importancia de conocer toda la estructura y todo lo que engloba. Bien, como punto número 4, el título 4 es de la revalorización de las maestras y los maestros. Evidentemente, todos los que estamos en estos procesos es a partir de lo que se generó en este punto, ¿sí? Principalmente porque vamos al proceso de admisión o al de promoción. En el título quinto tenemos sobre los planteles educativos. Tenemos que tener bien claro cómo funcionan o cuál es la estructura por los cuales se reglamentan los planteles educativos. Y de aquí me pasé del título quinto al título noveno, porque considero que también es muy importante, y más aún ahora con este nuevo modelo educativo. Y se trata de la corresponsabilidad social en la educación, o sea, el involucramiento tanto de padres de familia como de todos los actores sociales que se involucran en este proceso educativo. Bien, vamos a pasarnos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos otros títulos que, como ya les decía, les recomiendo principalmente para los compañeros que ya tienen un cargo directivo y dominan los otros títulos, o para los compañeros que aspiran o que vayan a acceder ya a un cargo directivo. ¿Vale? Es importante que conozcamos toda la ley, por supuesto. Sin embargo, esto se los recomiendo principalmente a ellos. Bien, ahora sí, pues nos vamos directamente a lo que son el contenido de los títulos clave, de los 6 títulos clave que mencionamos. El primero de ellos, pues, como ya lo dijimos, es el de el derecho a la educación. Y quiero mostrarles este mapa. Sabemos, pues, que todo inicia en lo que es el artículo 3º constitucional, y de el primer párrafo, lo primero que encontramos en el artículo primero, en el artículo 3º, perdón, en el párrafo número 1, es esta frase: toda persona tiene derecho a la educación. Y a partir de ahí es que este título primero de la Ley General de Educación es lo que detalla, es lo que se desglosa. Se detalla en la Ley General de Educación y se desglosa en el título primero, que se llama precisamente así: derecho a la educación. Pues así, de manera específica, ¿qué es lo que tenemos en el primer capítulo de este título llamado Derecho a la Educación? Bueno, aquí vamos a encontrar las disposiciones generales. Ya se los he comentado en anteriores ocasiones, que las disposiciones generales ponen en perspectiva todo aquello que se va a abordar en la ley, ¿sí? Aquí se habla de cuestiones generales, las cuales se van a detallar más adelante, ya sea en los siguientes capítulos o en los siguientes títulos. Por decir así unas generalidades de este capítulo, aquí se establece que esta ley, la Ley General de Educación, tiene como propósito garantizar todo lo que establece el artículo 3º constitucional. También aquí se establece, y ojo, esto es bien importante que lo tengamos muy en cuenta, la prioridad del Estado. Y esa prioridad del Estado son las niñas, niños y adolescentes. ¿Sale? Esto también lo vemos de manera específica, bueno, de manera general, en lo que es el artículo 3º, y aquí se va a detallar mucho más. Y cuando nos pasemos al siguiente tema, que es la ley del derecho de niñas, niños y adolescentes, pues lo vamos a ver todavía con más precisión. ¿Sale? Bien, aquí en esta de disposiciones generales también vamos a encontrar algunas responsabilidades que se distribuyen, ya sea para el Estado o ya sea para los demás actores sociales. Pero aquí se ve de una manera general, se va a ver de manera más detallada más adelante. Continuamos con la siguiente diapositiva. En el capítulo número 2. En el capítulo número 2 vamos a encontrar
sobre el ejercicio del derecho a la educación. Y ahora sí, aquí vamos a encontrar todos los detalles que se desglosan sobre esa frase que dice, toda persona tiene derecho a la educación. Aquí nos vamos a dar cuenta que, como ya lo habíamos comentado, o sea, personas que sean habitantes del territorio nacional, personas que sean habitantes del territorio nacional, pero que no sean originarias del país, que estén en cualquier tipo de situación, ya sea residiendo de manera legal o de manera ilegal, tienen derecho a la educación. Por el simple hecho, como lo comentamos en el anterior resumen, que por ser persona ya tienen derecho a acceder a este servicio. Incluso, como lo comentamos, niños que no estén registrados ante el registro civil, no podemos negarles el derecho solamente porque no tengan acta de nacimiento. Todos tienen derecho a la educación en este modelo educativo y en todos los modelos educativos que se ajustan a lo que indican los tratados internacionales, como en este caso México. Recuerden que estamos viendo de manera Aquí muy tenemos general cuáles son las bases y qué sustenta la ley de educación, que nos rige, obviamente. el capítulo número 3 y este nos habla sobre equidad y excelencia educativa. Estos dos términos que son muy importantes que los conozcamos en lo que es el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Son conceptos muy importantes, el de la equidad y la excelencia educativa. Extraje estas dos frases, estos dos fragmentos que me parecen muy representativos de este capítulo, pero es importante que, por supuesto, profundices en estos dos términos, porque son términos fundamentales para comprender este modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Y el primer fragmento que quiero comentar es este. Dice, el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Y el segundo fragmento que me llamó mucho la atención es este de aquí. Dice, las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo. Estas son las dos frases que considero que representan muy bien a este capítulo, pero por supuesto que te recomiendo que vayas directamente a revisada a este capítulo. Nos vamos con la siguiente diapositiva, el título segundo, o sea, vamos a hablar sobre la nueva escuela mexicana, sobre el modelo educativo, uno de los capítulos que me parecen los más representativos. En primer lugar, tenemos el capítulo 1 que habla sobre la función de la NEM. Respecto a la función, pude detectar estas dos que me parecieron las principales. Se impulsará el desarrollo humano integral. Esto lo vamos a ver también en lo que son los fines de la nueva escuela mexicana y los criterios. Es un término también muy importante. Y también nos dice en otra frase, la nueva escuela mexicana provee una que intervienen en la educación, avancemos hacia un mismo propósito. Continuamos con la siguiente diapositiva. Capítulo número 2 que habla sobre los fines de la nueva escuela mexicana. Los fines es todo lo que persigue el modelo educativo, ¿sale? Yo aquí puse solamente algunos de los fines. Esto es nada más una parte representativa. Cada uno de estos viene más detallado, viene pues más amplio para explicar a qué se refiere cada. Aquí puse lo que parecía más, para mí, lo que parecía más concreto. El primero es contribuir al desarrollo integral. En la diapositiva anterior les comentaba sobre esto, desarrollo integral. Promovilidad humana. Esto también lo encontramos, si se acuerdan bien, en lo que es el cero de detalle. Después, inculcar el enfoque de derechos en el artículo 3. Fomentar el amor a la patria, fomentar a los educandos en la cultura de paz. Todos estos los podemos encontrar de manera específica en lo que es el capítulo número 2 del título segundo de la Ley General de Educación. Pero yo aquí quiero hacerles énfasis en este último, formar a los educandos en la cultura de la paz. Este tema de la cultura de la paz últimamente está teniendo muchísima relevancia. Yo de hecho les recomiendo que busquen en Facebook una página que se llama Maestros por una Cultura de Paz, Comnapaz, de la que soy miembro, por supuesto, y en la que es el presidente, el maestro Carlos Palafox.
Yo estoy seguro que siguiendo la página van a formar una idea más sólida de a qué se refiere esto de la cultura de paz, principalmente en las Voy a escuelas. interrumpir Así que esta transmisión precisamente por tiempo, pero bueno, es que hablar de la Ley General de Educación en México, pues sí es un tema bastante extenso. Vamos a continuar. Entonces, solamente para concluir nuestra presentación, esto sería precisamente los temas más importantes de esta asignatura. Después de esta Ley General de Educación, ya nos enfocamos directamente a lo que es el diagnóstico del grupo. Y este diagnóstico se refiere a que el docente debe identificar cuál va a ser su práctica docente, cómo se va a conformar su estrategia precisamente en la gestión educativa, con la finalidad de poder conocer con este diagnóstico cuáles son las características de los alumnos, los intercambios socioculturales, cuál es el ambiente que predomina, la ubicación de la institución. También dentro del diagnóstico del grupo interviene así colocar lo que son los momentos, entendiendo por momentos la preparación del diagnóstico, el diagnóstico del proyecto, la ejecución del proyecto y la integración de los elementos, así como las características del mismo proyecto. También el diagnóstico de grupo también involucra la educación para la vida, es decir, cuáles son los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos para los que nosotros debemos proyectar el sistema educativo. También dentro de este diagnóstico de grupo tenemos el ambiente escolar, el cual se divide en macroambiente y microambiente. Entendemos por macroambiente el tema de la comunidad, es decir, la ubicación, las características generales de la comunidad, del ámbito educativo. También dentro del macroambiente se contempla lo que es la cultura comunitaria, que habla precisamente de cuáles son las necesidades que imperan en esa zona donde se encuentra la institución educativa y cómo se integra y participa la comunidad, así como la relación de la institución para con el entorno. Cuando nos referimos a microambiente, nos estamos enfocando a lo que es específicamente el contexto escolar, los aspectos generales, los alumnos, el personal académico, las instalaciones y los recursos con los que cuenta la institución para poder ofrecer el servicio educativo. También en el aula, el microambiente también incluye el contexto del aula que involucra el plan de estudios y el trabajo docente. Otro aspecto también importante dentro de la gestión escolar permítame un segundo porque no me abre la diapositiva. ¿Listo? Para poder llevar a cabo o elaborar el diagnóstico, ¿qué debe contener? Bueno, aquí vienen los apartados que debe contener. Primero que nada, debemos reconocer que el diagnóstico ahora grupal es la estrategia inicial para poder tener toda la información necesaria y reconocer a los individuos que conforman ese grupo, esa aula, de tal manera que permita diseñar las estrategias necesarias para poder llevar a cabo la intervención pedagógica de manera exitosa. Los elementos que contiene ahora el diagnóstico grupal son, uno, los estilos de aprendizaje. Esto es identificar el estudio de cada uno de los alumnos que conforman el grupo. El número de integrantes, cuántos son hombres, cuántas mujeres, qué edad, qué etapa de desarrollo, cuál es el contexto, el entorno y las situaciones que se consideran de riesgo, qué aspectos familiares, sociales, culturales, económicos se deben reconocer para llevar a cabo la estrategia educativa. ¿Cuáles son los conocimientos o el perfil de egreso de los alumnos atendiendo al ciclo anterior? ¿Cuáles son los antecedentes de grupo, sus fortalezas? Entendiendo por fortaleza las habilidades que ya han desarrollado, los valores, los roles, los intereses y también las debilidades, entendiendo por ella las conductas que presentan.
así como todo aquello que obstaculiza el aprendizaje. También dentro del diagnóstico de grupo se debe contemplar los intereses, habilidades y roles que existen en este equipo. Vamos a ver un ejemplo, porque eso lo pide también un producto, que un ejemplo de diagnóstico. Y para ello vamos a visitar el siguiente blog. Y este blog, ¿listo? Este blog nos va a llevar precisamente a un apartado muy interesante de un especialista que deben, no solamente en la clase, tomarlo como explicación, sino que les invito a leer. Se llama docentesaldía.com y el tema es, bueno, aquí vamos a poder encontrar desde inicio, estrategias, la planeación, la evaluación, rúbricas, asesoría y consultoría, ¿de acuerdo? Es lo que contiene este blog, pero vamos a enfocarnos directamente al tema que estamos en este momento manejando. ¿Cómo elaborar un diagnóstico de grupo? Y bueno, aquí tenemos una guía de cómo se debe realizar, un segundo, un diagnóstico, qué apartados debe tener. Y bueno, aquí podemos observar el tema que hemos estado estudiando, el contexto externo, escolar, el diagnóstico integral de procesos de aprendizaje, que es fundamental para tener un diagnóstico de grupo eficiente, y cuáles son las recomendaciones que se pretende. Y aquí está el ejemplo de un diagnóstico grupal, que se coloca precisamente en dos tablas. En la primera se coloca el contenido o el título de la fila, que es el tema que se va a desarrollar. Y tenemos, por ejemplo, el contexto sociocultural. Y un ejemplo de la redacción es colocar que la institución se encuentra en un medio rural o urbano, los caminos de acceso son de terracería y se encuentran en mal estado. Es un ejemplo. La vegetación predominante consta de carácter de cetáceas y acacias. Hablemos en el contexto sociocultural del clima, de los servicios que se ofrecen en la comunidad, a qué se dedican los habitantes. Después tenemos los aspectos que obstaculizan el aprendizaje por ausentismo quizá, por poca de los padres de familia, porque existe quizá poco material didáctico, repito, es un ejemplo. ¿Qué aspectos favorecen? ¿Cómo es el contexto escolar? Y en esta parte de la columna está desarrollado el tema. El siguiente contenido del diagnóstico es el diagnóstico del desarrollo integral y proceso de aprendizaje. ¿Cuántos alumnos son? ¿De qué edad en qué edad? ¿Cómo, en qué etapa se encuentra? ¿Cuáles son las operaciones formales que incluye? También habla de los estilos y ritmos de aprendizaje, los intereses de los alumnos. Y bueno, eso sería un ejemplo de un diagnóstico de grupo elaborado. Señores, por falta de tiempo nos tenemos que retirar porque van a ocupar el aula. Espero haya sido de su interés. Mi nombre es Luz Calvario y agradezco la atención de quienes tengan a bien observar esta grabación. Hasta pronto.